En diciembre de 2019, Genaro García Luna, el superpolicía del sexenio de Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública durante 6 años, fue detenido en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. En ese momento, el expresidente Felipe Calderón dijo no conocer aquellos delitos que se le imputaban a Genaro García Luna. Sin embargo, periodistas, legisladores e incluso funcionarios le hicieron saber al expresidente de manera pública y privada los nexos de la gente de García Luna con la delincuencia organizada. Uno de esos funcionarios valientes que se atrevieron a decirle al expresidente lo que estaba ocurriendo fue el comisario Javier Herrera Valles, quien hoy tenemos aquí para platicar. Cuéntenos, comisario, usted hizo llegar una carta al expresidente Calderón. ¿Qué información contenía esa carta? Bien, yo le hice llegar dos cartas. La primera fue en febrero del 2008 y la segunda en mayo del mismo año. Pues bueno, básicamente yo le hago de su conocimiento que la famosa guerra contra la delincuencia organizada básicamente era una simulación. O sea, realmente no se estaba haciendo efectivamente esa lucha contra el narcotráfico. Era meramente mediático, porque a final de cuentas se anunciaba con bombo y platillo lo que se iba a hacer, no los resultados del operativo, que era una incongruencia. Entonces prácticamente se alertaba a la delincuencia organizada que iban por ellos, sí, ¿no? Sí. Era una manera muy absurda de llevar a cabo la famosa guerra, cuando menos en Guerrero, donde yo estuve, ahí que inicié, donde pues no había dirección, no había coordinación entre todas las dependencias que estábamos ahí participando. Hacíamos revisiones aleatorias en las carreteras, y lo más absurdo, vigilancia y revisiones en el malecón de Acapulco. La delincuencia organizada no se andaba paseando en el malecón. Entonces eso fue una de mis primeras experiencias con la administración de Genaro García Luna y todo su séquito de colaboradores. Y otra de las cosas también, inclusive que le manden la carta al presidente, es que retiran la vigilancia de las carreteras federales con el propósito supuestamente de ellos de apoyar la vigilancia urbana y cateos que hacía la Agencia Federal de Investigaciones. Entonces, pues obviamente se iba a pasear la delincuencia organizada a plenitud en todas las carreteras del país. Todo eso le informo, esta parte de que deja la vigilancia a merced de la delincuencia. Nos crecen los asaltos, los accidentes, porque pues ahora sí no hay presencia de nosotros. Entonces ahí ya cambia mi perspectiva. De la parte operativa paso a la parte administrativa, en donde pues hay una serie de irregularidades, adjudicaciones directas de compras de unidades, armamento, uniformes, falta de procedimientos en donde yo querían que firmara. Habíamos platicado de por qué yo entro en esa parte, si no era parte del equipo de Genaro García Luna, es que necesitaban a alguien que firmara por ellos. O sea, el coordinador de seguridad regional era yo, me nombran supuestamente coordinador, pero que para que firmara. Pero realmente yo tenía un jefe que era Eusebio Millán Gómez, que era coordinador general. O sea, estaban sobre mí, que no tenía dentro de la estructura de la policía, no existía esa parte. Entonces ahora sí querían quién hiciera el trabajo sucio y quién se expusiera para eso. Pero, comisario, usted hace llegar una carta por distintas vías al expresidente Felipe Calderón para reportar comportamiento inadecuado de su superior directo, que era García Luna y su gente. ¿Cómo puede ser entonces que la carta acabara inmediatamente en manos de Genaro García Luna? Buena pregunta, fue una sorpresa para mí, porque definitivamente yo pensaba, ingenuamente, por supuesto, que Felipe Calderón era
estaba siendo engañado. ¿Por qué? Porque pues era un panista conocido, reconocido. Su padre también fue de los fundadores del PAN en Michoacán, entonces yo no tenía por qué desconfiar de él. Los que sí venían de una tradición democrática frente al partido único, frente a las hegemonías. Así es, y mi sorpresa es que esa carta se desvía antes de llegarle al presidente y le llega a manos de Genaro García Luna. Entonces, al otro día yo me entero de esa situación por parte de mi hermano, que le manda a llamar. Él era era jefe de región del estado de Tabasco. Le manda a hablar a Edgar Eusebio Millán ese mismo día, porque se la entregué la última carta se la entregué a Rodolfo Elizondo cerca de las 3 de la tarde, y en la tarde noche le hablan a mi hermano que al otro día se presente con él. Entonces le dan a leer la carta y pues él realmente no sabía, porque realmente nadie sabía. O sea, claro, yo no quise informarle al presidente, confiando en él, confiando en que realmente él se podía preocupar y ocupar de investigar. O sea, no que me creyera, yo le doy los elementos que tengo para que, bueno, aquí investígale, ya si quieres más información te la puedo dar, pero yo nada más pongo de manera objetiva lo que te puedo demostrar. Claro. Hay mucha información que pues, me matan. Nunca fue citado usted por la presidencia de la República. No, pero la carta sí llegó, porque llegó a César Nava, que era su secretario particular, por consiguiente llegó a Calderón. Además, usted tiene el sello de recibo. Yo tengo el sello de recibo y además... Pero nunca lo buscaron. No. Bueno, me buscaron, pero para otra cosa, para tenerme ubicado y para, pues ahora sí... tratar de que no hiciera los señalamientos. Y bueno, pues hice pública ya esta situación porque dije, me van a matar. O sea, esa sorpresa, pues definitivamente no. Y bueno, pues afortunadamente que tomé esa decisión, porque yo no sabía que el presidente pues estaba enterado de esa situación. Me enteré cuando inmediatamente me concluyen con el cargo de coordinador de seguridad regional. Me suspenden ilegalmente mi sueldo, porque no me corrieron, me quitan el cargo. Represalias de todo tipo por esta carta. Entonces se viene una serie de persecuciones en mi contra, de seguimiento a mi familia, a mí. Pues me queda muy claro que el presidente sí está enterado. Comisario, una pregunta. Con el tema de la Procuraduría, a usted le tocó, supongo, el peor momento de Eduardo Medina Mora, pero luego también le tocó Marisela Morales. ¿Cuál fue el papel de la Procuraduría en todo esto? ¿Sí había una colusión directa desde Presidencia para estas represalias, incluida la Procuraduría? Sí, definitivamente, y sobre todo la Procuraduría, porque ellos fueron los que generan esa averiguación previa. Nada más como dato, cuando a mí me detienen, pregunta la gente del Ministerio Público a otras dependencias y a la misma dependencia, y resulta que yo tenía una averiguación previa que me habían abierto ahí por revelación de secretos, o sea, por la denuncia que yo hago. Y además la hace usted en privado, ¿no? Un primer momento, por carta, ¿no? Así es. Que bueno, me fui a los medios y esa era la revelación de secretos. Platican de la revelación. Pero entonces, usted además plantea un concepto que a mí me llama mucho la atención. Prácticamente dice, yo fui a los medios por supervivencia, porque si yo no llego a hacer pública esta situación, hubiera sido muy fácil para algunos quitarme de medio, asesinarme. ¿A qué se refiere usted? ¿Quién hubiera buscado asesinarlo? El cartel de Genaro García Luna. Wow. O sea, realmente son unos verdaderos delincuentes y no nada más metían a la cárcel a la gente que les estorbaba, sino también la desaparecían. Yo ya en mayo, en mi segunda carta, yo me quedaba muy claro que Felipe Calderón estaba enterado. Le mando una segunda carta con más anexos, porque tenía conocimiento de más información que me estaban dando del interior de la policía. Gente que estaba en diferentes áreas me pasaba información de Benito Roa, de Pequeño García, de todos ellos, de sus pillerías. Entonces yo fui acumulando esa información y le presento la segunda carta con 31 anexos, incluyendo la primera carta como anexo 1. Pero para mi sorpresa, pues ahora sí, eso y nada. ¿Encontró realmente apoyo en alguno de esos espacios institucionales? Absolutamente nada. Pero su persecución no quedó ahí, no solo
No nada más lo en la... siguieron mediáticamente. Hubo una persecución jurídica. Usted lo detienen tiempo después de esta carta. Cuéntenos. Me mandan un abogado en donde me ofrece que ya deje de hacer mis señalamientos, me restituyen en mi trabajo, me pagan sueldos caídos con el mismo, con la misma posición de director general. No acepto, meten a la cárcel a mi hermano. El viernes, antes de que me detengan, a mí me detienen un lunes 17 de noviembre. El 14 de noviembre yo iba a la revista Proceso a una entrevista precisamente para hablar de estas situaciones. Entonces ese día que voy con el periodista de Proceso, me habla y me pregunta que dónde estoy. Le dije, voy a tus oficinas para la reunión que teníamos. Dice, ¿sabe qué, comandante? Nos vemos posteriormente, la semana que entra. ¿Qué le parece? Sí, le digo. Dice, nada, es que cuídese mucho. Sí, le digo, no, dice, parece una cortesía, ¿sí? De cualquier llamada, cuídese. Pero dice, no, cuídese. Cuídese de verdad. Entonces le digo, ¿por qué? Dice, mire, el lunes, dígame usted si es cierto, estaba usted en tal parte, en tal restaurante, con una persona chaparrita de pelo corto, una persona así, estaba con mi hermano y con Anabel Hernández, precisamente la periodista. Estaba usted, me iba un vehículo con tales placas, se estacionó en tal parte. Ay, caray. Dice, sí, se lo iban a matar. Me detienen mis propios compañeros de la Policía Federal, me golpean, no me enseñan ninguna orden. Yo pido alguna orden del motivo, vamos a llevar con el... ¿Y le dan alguna explicación informal de por qué le estaban deteniendo? Ninguna explicación. Me quieren poner las esposas, le digo, ¿por qué me vas a esposar? Y me empiezan a golpear, me esposaron, eran varios. Comisario, 4 años de prisión le costó esto, casi 4 años. 3 años, 10 meses, 21 días. No se olvida, ¿verdad? No se olvida, definitivamente. O sea, algo muy, muy fuerte. Desgraciadamente, como estábamos en el arraigo, tanto mi hermano Arturo y yo en la misma temporalidad, no nos dejaban juntarnos, entonces no teníamos comunicación y no sabíamos que teníamos el mismo testigo protegido. El pitufo primero lo utilizaron para declarar contra Arturo y luego después contra mí. Y además fue un mecanismo recurrente porque a la propia Barbie la utilizaron para dar declaraciones forzadas con las que se persigue a otras personas. Era un modus operandi del Estado mexicano para perseguir. Comisario, usted habla reiteradamente del cártel de Genaro García Luna y tengo que hacerle la pregunta. ¿Le sorprendió a usted la detención de García Luna en los Estados Unidos o era prácticamente un secreto a voces? Mira, yo tenía información que lo estaban investigando. Inclusive, días antes de que me detuvieran, me contactaron de la Embajada de Estados Unidos, una agencia, en donde pedían información de Genaro. Estamos hablando del año 2008. En noviembre del 2008. Inclusive me pidieron que no fuera aquí en México la entrevista, fue en un estado alrededor. Y inclusive me ofrecieron sacarme del país para protegerme. Pero yo sentí que pues ahora sí, ¿por qué dejar mi país, no? Y además que era demasiado. Comisario, pero entonces las agencias estadounidenses tenían información de lo que hacía García Luna, al menos desde 2008. Yo digo que sí. O sea, yo después ya estuve reflexionando, fueron varias cositas. Es sorprendente porque decía Roberta Jacobson, la ex embajadora, que si los Estados Unidos sabían esto, México sabía lo mismo o más, o sea que... Por supuesto, pues es que parte del cartel era Felipe Calderón Hinojosa, entonces... Le tengo que preguntar, Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿eran socios? ¿Eran cómplices? ¿O Felipe Calderón estuvo engañado durante 6 años? Nunca estuvo engañado, definitivamente. O sea, él supo desde un principio. Afortunadamente, para todos los mexicanos nos queda muy claro, a mí me quedó muy claro desde un principio, pero para los mexicanos, afortunadamente, las declaraciones de hace poco del general Ángeles de Aguajare, que también era un secreto a voces, que ya esto lo había dicho, él dijo, yo le informé a él de su inclusión. Con su expediente, todo. Donde estaba Mourinho solamente de testigo. Y mira, casualmente Mourinho falleció. Entonces uno se pregunta si el cártel era de García Luna o de Felipe Calderón, ¿verdad?
se ganó la confianza de Vicente Fox, lo hizo su incondicional por 6 meses. La información da poder y él tenía mucha información de ellos, de sus debilidades, de todas todos sus pecados, y los hizo socios a final de cuentas. Mejor vamos a entrarle todos y no creo que les haya dado la cantidad que les correspondiera como buena sociedad. Pues ahí está los 500 millones que le encontraron a Genaro García Luna de dólares en una cuenta por ahí en alguna isla. Entonces, definitivamente sí eran socios. Con esta red de complicidades, una parte importante del gobierno federal, donde estaba incluso el presidente de la República, se convirtió en un cartel. Así es. Bueno, él fue lo que dijo el general Daguajare. Dice, ellos querían acabar rápido, juntándose el de Sinaloa y el gobierno, y rápido los acabamos. Yo considero que el problema se le salió de las manos cuando rompe los hermanos Beltrán Leiva con el cartel de Sinaloa. Entonces, ellos tenían compromisos con los hermanos Beltrán Leiva. Tenían que elegir si con papá o con mamá. Sí, entonces eligieron con papá, pero quedaban mal con mamá, porque a final de cuentas, y también otra de las cosas que está probada, es que a Genaro García Luna, Arturo Beltrán lo paró en Cuernavaca y le advirtió. O sea, los compromisos varias horas, ¿no? No fue tanto, o sea, fue muy, yo platiqué con alguien ahí que nada más fue, nomás para que sepas que sí, no fue así, pero sí fue la advertencia de él, precisamente, y por eso, pues ahora sí, ellos no dejan gente viva que pueda incriminarlos. Entonces, realmente sí,